Bueno amigos, nosotros continuamos con nuestro espacio Mujeres en Todo. Vamos a hablar de opciones que tenemos a la hora de alimentarnos. Sabemos muy bien lo importante que son las proteínas dentro de nuestra alimentación diaria, nuestro plan de alimentación. Pero, ¿qué hacer cuando no conseguimos la carne, no la tenemos en la nevera, la carne, el pollo, el pescado? ¿A qué recurrimos, no? Vamos a hablar justamente de ese tema y para eso nos acompaña el doctor Juan Carlos Méndez, médico cirujano y especialista en medicina antienvejecimiento. Bienvenido, doctor, nuevamente. Ya es de la casa, queridísimo, claro, y además sí, buen amigo. Bueno, pero cuéntanos, ¿qué opciones podemos tener nosotros? Cada día las cosas se nos está complicando, cada día son más costosas, ni hablar del pescado. Pero son cosas que necesita el organismo. Es fundamental. Sí. Bueno, de hecho, la proporción de proteínas, carbohidratos y grasas que necesitamos tener es 40% de carbohidratos, 30% de proteínas, 30% de grasa, que sería la proporción ideal de esa proteína. Y, por supuesto, elegir las calidades de esos componentes nutricionales. Y eso nos va a permitir, pues, tener una nutrición balanceada, ¿no? Y en cuanto a las proteínas, pues, nos ayuda, sobre todo a los niños, a crecer. El niño sin proteína pues va a quedarse, como dice la gente, pasmado o atrofiado, ¿no? Sí, y entonces necesita proteína de muy buena calidad. Y el asunto de las proteínas no es nada más entonces de los niños, no es nada más de la gente que está haciendo dieta y no es nada más de la gente fitness. No, es que necesario ya para todo el mundo. Es que ya cuando ya somos adultos necesitamos una proteína de buena calidad que nos mantenga nuestra estructura física, porque es la palabra mantenimiento, y que ayuda a producir neurotransmisores, hormonas, enzimas, receptores, que son los que hacen que nuestro cuerpo funcione bien. Si esos aminoácidos que vienen de las proteínas no están presentes, obviamente vamos a comenzar a sufrir deficiencias de los neurotransmisores, de la memoria, de la atención, del juicio, de la actitud sobre la vida. Entonces vamos a perder capacidad física para manejar el estrés. Ya que estás tocando ese punto, ¿no? Vamos a ahondar un poquito en esas consecuencias de no consumir las proteínas que también quiero que me expliques, pero eso me lo vas a explicar después. ¿Cómo elegir la proteína ideal? Porque dentro de nuestro conocimiento, pues, no, yo lo desconozco por completo y me imagino que la mayoría de las personas también. Pero ¿cuáles son las consecuencias negativas de no ingerir proteínas? Bueno, la primera principal es que pierdes tus propias proteínas. El cuerpo, como tú no consumes suficientes proteínas, obviamente se va a comer tus propios músculos. Entonces comienzas a perder masa muscular y el cuerpo comienza a llenar esos espacios con grasa. Entonces tú ves las personas con flacidez, celulitis, etcétera. Por eso tienen más grasa y que masa muscular. También, al no tener músculos, no tener resistencia en esos músculos, comienzan a aparecer las lesiones. Bueno, las lesiones no solamente de los músculos, sino también de los cartílagos, de los ligamentos, los huesos, claro, los huesos, pero también el último que termina de consumirse es el sistema nervioso, porque necesita proteína, como los neurotransmisores, como las hormonas, como la citoquina, las inmunoglobulinas son proteínas, ¿no? Entonces nuestro sistema de defensa se ve, por supuesto, amedrentado por causa de esta deficiencia proteica, ¿no? Que ya son en casos más extremos, ¿no? Pero en este caso tenemos que conocer que las proteínas están compuestas de aminoácidos, son las principales unidades funcionales de las proteínas. Y el ser humano necesita de los aminoácidos esenciales. ¿Qué significa? Que necesitas tomarla de la alimentación, que tu cuerpo no los puede sintetizar, que necesitas intercambiarla y por eso es importante tener los 8 aminoácidos esenciales, uno de los cuales es la metionina, es una sustancia que te ayuda a sintetizar todas las proteínas del cuerpo. Obviamente las proteínas animales tienen metionina, todas, carne, pollo, las carnes blancas, el huevo, las carnes animales, los quesos tienen, los lácteos tienen proteína como la metionina, tienen aminoácidos como la metionina, pero algunos vegetales no lo tienen, excepto los principales vegetales, sobre todo los vegetarianos, que tienen que incluirlo en su alimentación para evitar sufrir de déficits proteicos. ¿Qué tipo de vegetales, de cuáles estamos hablando? Bueno, por ejemplo, la soya, el amaranto, la quinoa, son, digamos, semillas o granos o vegetales que nos ayudan a complementar esa suficiente metionina que nos va a ayudar a sintetizar ese primer aminoácido que va a formar parte de las proteínas del cuerpo. Justamente, ya que me estás mencionando la quinoa es muy rica en proteínas, sabrosa también, pero es costosa. Hace unos cuantos programas atrás conversaba con un especialista, con un chef, y nos decía que proteína vegetal, la segunda opción, la primera es la quinoa, pero la segunda opción son las lentejas.
¿Es así? Es correcto. Que esa lo sí que la pasa es que tenemos más fácil. claro, lo que pasa es que la lenteja no tiene tanta metionina como lo tendría la soya, como lo tenía el amaranto. Muy bien. En cuanto a proporciones, estamos hablando de las tres primeras. Por supuesto, las lentejas, las arvejas, los garbanzos tienen Muy también bien, proteína. los Todos los granos en granos tienen una muy fuente especiales de proteína, ¿no? Y en el caso de las lentejas lo que tiene es un gran valor biológico porque se absorbe muy lentamente, entonces entre los carbohidratos y proteínas es un alimento excelente, ¿no? Que si lo mezclas con un poco de aceite, sobre todo aceite de oliva, la absorción es muy buena, la digestión es perfecta. Maravilloso. Entonces los granos hay que incluirlos en nuestra alimentación, sobre todo para mantener nuestras proteínas corporales. Justo cuando nos hablas de la soya, hoy en día hay muchas opciones con la soya, hay muchos productos hechos de soya, derivados de la soya. Todos ellos también de alguna manera tienen ese balance, todos aquellos tienen ese contenido que necesitamos en las proteínas. Sí, Estamos hablando de la leche de soya, la carne de soya, el queso de soya, ¿verdad? Esa carne de soya que es la soya texturizada, ¿no? Que hay que saberla preparar para que no te sepa que sí, que es como una especie de elemento que está como texturizado, como acumulado, como un... Yo la preparo y es riquísima. Y es perfecto, hay que saber hidratar, hay que ponerle limón, exprimir esa agua para sacarle el sabor texturizado y luego prepararla tal cual carne molida o una hamburguesa, ¿no? de soya y pues por supuesto alinearla con todos sus elementos vegetales que le van a dar el sabor, porque eso no tiene sabor, ¿no? Entonces hay que saberle dar el sabor, igual que el tofu. Usted la sazona como usted quiera, pues. El sazón perfecto, igual que el tofu no tiene ningún sabor, pero ya con la mezcla de vegetales. Por ejemplo, yo voy a comer comida china, pido ensalada Buda, que es una ensalada que tiene tofu, que tiene muchos hongos, que tiene setas, que tiene vegetales, que tienen vainitas y que es muy rica y muy proteínicamente es muy buena, excelente. Ahora, con las proteínas, nosotros tenemos que tener cuidado, es decir, la cantidad de proteínas que se ingieren en el día, debemos tenerlas medidas, tenemos que tenerlas como a raya. Si ingerimos muchas proteínas, quizás tenemos que saber bien con qué combinarlas, no se deben ingerir solas. Estoy preguntando muchas cosas al mismo tiempo, pero está muy bien porque... pero son cosas interrogantes que tengo yo sé que mucha gente las tiene porque se sabe que las proteínas son necesarias y que son positivas, pero esta todo combinación, en exceso es malo, tanto en exceso como en defecto. Vamos a hablar entonces de ese exceso. Claro, porque cuando hay exceso, ¿qué hace? El riñón sobrecargas, obviamente el riñón de poder metabolizar todos esos elementos y va a acumular todos esos cuerpos asociados que se llaman la creatinina, el ácido úrico, la urea y puede sufrir, por supuesto, de insuficiencia renal y todas esas patologías como la gota, ¿no? Eso es acumulación de aminoácidos que no ha sido metabolizado y por eso en ese sentido hay que saber consumir una porción de proteína que es la palma de tu mano, más o menos es la porción, ¿verdad? Entonces a un niño tú no le vas a dar la palma de tu mano, le vas a dar la palma de su mano. Y en esa manera pues vamos a permitir darle una porción adecuada en esa comida de proteína. Generalmente las proteínas se comienzan a consumir a partir de la tarde. ¿Por qué? Porque en la mañana necesitamos más carbohidratos para darnos energía y vitalidad para poder comenzar el día. La gasolina. Ya en la tarde necesitamos proteína para comenzar a reparar nuestros tejidos. Por esos ciclos biológicos de eliminación de las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde y luego de asimilación de las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Entonces ya al almuerzo uno puede comer las proteínas con los vegetales o granos. Evitar mezclar con los carbohidratos. Por ejemplo, pollo con arroz debe evitarse. ¿Por qué? Porque es una proteína con carbohidrato. Ya que el carbohidrato se digiere diferente a la proteína. Muy bien. Cuando tú comes proteína necesitas ácido clorhídrico para poder digerir y activar la pexina. En cambio, cuando no tienes si tú lo conviertes con carbohidratos, ese carbohidrato va a fermentar porque inhibe la digestión de esos carbohidratos. Entonces prefiere comerlo con muchos vegetales. Y en la noche hacerlo un poco más liviano, hacer más ensaladas con proteína, ensalada de atún, sardina, salmón, un cangrejo, queso picadito, ¿verdad? Un huevito sancochado es importante para que el cuerpo pueda reparar lo que en el día tú has invertido. Así es. Definitivamente hay opciones. Vamos entonces a retomar. Los granos son buenísimos, la soya también. La soya, estamos hablando de la soya, es un grano. Es un grano, no es un cereal. No es un cereal, es un grano. De hecho, tú ves los sprouts, que son los germinados de soya, que lo ponen mucho en la comida china, esos son excelentes, ahí vienen, ¿no? Y sacan la leche de soya, ¿no? Que también es una proteína que a veces la podemos conseguir en polvo. La leche de soya es muy buena fuente de proteína, inclusive para los niños que son alérgicos a la caseína y a la lactosa. Entonces la leche de soya es muy importante también para introducirla en nuestra alimentación. Y es libre de gluten también para esas personas que son intolerantes. Los que son celíacos o intolerantes, que es el grupo. El grupo no puede comer nada por ejemplo, de gluten también. Así es. Por el tema de la alergia al gluten, ¿no? Bueno,
Doctor, contactos, redes sociales para ampliar información. Vale, siempre los invitamos a visitar nuestra página web a través del www.medicinaantienvejecimiento.com con una sola A, medicinaantienvejecimiento.com, o sigas a través de nuestras redes sociales, que es Doctor Antivejez, con la palabra completa, Doctor Antivejez. Bueno, ahí están súper conectados. Gracias por visitarnos nuevamente y ustedes quédense ahí. Vamos a una breve pausa, ya venimos con más de Mujeres en Todo.